tardes, mi nombre es Arnaldo Dubín y hoy voy a coordinar esta actividad, una mesa redonda en la que vamos a discutir algunos aspectos del monitoreo hemodinámico. El objetivo es hacer una introducción a algunos aspectos del monitoreo cardiovascular que van a servir para un curso que vamos a hacer el año que viene sobre monitoreo, no solamente cardiovascular, sino también respiratorio. Y en ese sentido, yo les pido a ustedes que al finalizar la actividad puedan contestar una encuesta en la que hagan propuestas sobre los temas a desarrollar en este curso que se va a hacer el año que viene. La idea de esta actividad es que yo inicialmente voy a hacer una introducción breve, donde voy a plantear algunos aspectos fundamentales del monitoreo hemodinámico y voy a tratar de revisar también rápidamente la evidencia sobre la utilidad del monitoreo hemodinámico funcional, los beneficios que da a los pacientes críticos. Y después van a intervenir Gastón Muria, Mario Pozo y Vanina Canoredul, que son todos médicos intensivistas, no solamente especialistas, sino también investigadores en estos temas. Con ellos venimos trabajando desde hace muchos años, no solamente en pacientes, sino experimentalmente. Y vamos a tratar de discutir por lo menos algunos aspectos que nos parecen relevantes. Yo les pido también a ustedes que intervengan haciendo preguntas a través del chat que está disponible. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría enfatizar el hecho que probablemente como en ninguna otra patología, el tratamiento de la inestabilidad cardiovascular, del shock, está dirigido por objetivos fisiológicos. De esta forma es fundamental poder tener una caracterización de la fisiopatología subyacente a un episodio de shock en cualquier paciente. Y para eso tenemos que recordar que en el shock séptico, la causa más frecuente de shock en la unidad de cuidados intensivos, puede haber tanto componentes de hipovolemia, de alteraciones en la función miocárdica, como también de trastornos en el tono vascular. Por eso es tan importante poder caracterizar los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Y en este sentido, los objetivos del monitoreo hemodinámico no solamente van a tener que ver con la caracterización fisiológica, sino que fundamentalmente van a ser una guía para la resucitación. Y en este sentido, la resucitación siempre va a estar basada en dos aspectos. En primer lugar, si existen evidencias de hipoperfusión tisular que queremos corregir y si la maniobra que vamos a hacer predeciblemente va a mejorar, en el caso de los fluidos, el volumen intravascular o el volumen minuto cardíaco con los inotrópicos. De modo que un objetivo fundamental va a ser poder identificar predictores válidos del tratamiento. Pero incluso para la evaluación de la hipoperfusión tisular, que sería el primer elemento antes de comenzar la resucitación, son muy falaces. Un paciente puede estar normotenso y sin embargo tener un profundo trastorno en su oxigenación tisular. En los pacientes sépticos las manifestaciones clásicas de alteración del sensorio no son fácilmente evaluables. Probablemente los trastornos de la perfusión periférica, especialmente la medición del tiempo de relleno capilar, sea uno de los elementos más relevantes en este sentido. La oliguria también puede dar información difícil de interpretar porque muchas veces, aun cuando los pacientes están óptimamente resucitados, la oliguria es expresión de una alteración intrínseca al riñón que no va a mejorar con el tratamiento hemodinámico. La acidosis láctica también tiene un valor controvertido porque el lactato frecuentemente persiste elevado como consecuencia de la activación de la glucólisis aeróbica luego de una resucitación exitosa. Nosotros desearíamos tener
evaluaciones de la microcirculación, pero lamentablemente las técnicas de videomicroscopía son solamente un enfoque experimental en este momento del conocimiento. Algunos investigadores han planteado que la diferencia venoarterial de PCO2 podría ser un enfoque a la microcirculación, lo cual nosotros definitivamente no compartimos, y en el mejor de los casos la diferencia venoarterial de PCO2 podría darnos algunos elementos de cómo se comporta el volumen minuto cardíaco. Y finalmente, como evaluación de la oxigenación tisular, como una aproximación al cociente respiratorio, algunos investigadores han planteado que el cociente entre la diferencia venoarterial de PCO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno podría ser un enfoque de la oxigenación tisular, pero lamentablemente esta evaluación también es muy falaz y este va a ser uno de los temas que probablemente tratemos en el curso del año que viene, el valor que la metabolometría y la medición directa del cociente respiratorio puede tener en estos pacientes. Uno de los aspectos centrales, probablemente el más importante de la resucitación hemodinámica, es la administración de fluidos. Y todos sabemos perfectamente que una administración insuficiente va a resultar en bajo gasto cardíaco, hipoperfusión tisular y más fallos orgánicos y mortalidad. Pero sin embargo hay un creciente cuerpo de evidencia que demuestra que el exceso de fluidos no solamente genera sobrecarga de volumen, sino también que los edemas no son un problema estético, sino que resultan en deterioro de la oxigenación tisular, en mayores distancias difusionales para el pasaje de oxígeno desde los capilares a la mitocondria, trastornos en la oxigenación tisular, edema pulmonar, síndrome compartimental abdominal, renal, y todo esto puede resultar también en aumento de la mortalidad. No solamente en forma aguda, sino también que hay estudios que demuestran que la sobrecarga de volumen es un predictor que independientemente está asociado con trastornos alejados, alteraciones motoras y derivación a cuidados crónicos en sobrevivientes del shock séptico. Por eso es muy importante la resucitación con fluidos y, por lo menos en alguna revisión sistemática y metaanálisis, una estrategia conservadora no llega a afectar la mortalidad, pero sí disminuye las necesidades de ventilación mecánica y de internación en terapia intensiva. Sí es muy importante recordar que, como veníamos planteando, la administración de fluidos va a tener una relación en U con las complicaciones. La resucitación insuficiente va a generar hipoperfusión tisular y más fallos orgánicos y muerte, pero también un exceso de fluidos va a provocar edema con todo su contexto. Entonces es fundamental optimizar la administración de fluidos. De modo que es una tarea primordial identificar pacientes que van a estar en la porción precarga dependiente de la curva de Starling y en los que los fluidos van a aumentar consistentemente el volumen sistólico y el volumen minuto cardíaco, de aquellos pacientes que están en la meseta. Y en estos pacientes los fluidos simplemente van a aumentar las precargas y las presiones hidrostáticas para la transsudación de fluidos. Y en este sentido, los marcadores tradicionales, los marcadores estáticos de volumen intravascular son absolutamente falaces. Esto es un estudio de nuestro laboratorio en el cual a un grupo de ovejas le provocamos un sangrado escalonado. Y vean ustedes que tanto el comportamiento de la presión venosa central como de la presión pulmonar acuñada fue absolutamente constante y no tuvo diferencias entre los animales sometidos a hemorragia y el grupo control. También un análisis crítico de la evidencia demuestra que tanto la presión venosa central como la presión pulmonar acuñada son predictores muy falaces de la respuesta a la administración de volumen en términos de incremento del volumen minuto cardíaco. Esto es como tirar la moneda. Y esto probablemente tiene que ver por los efectos de las presiones transmurales y las alteraciones en la
complacencia ventricular. De modo que en los últimos años ha surgido con una enorme fuerza lo que conocemos como monitoreo hemodinámico funcional, que no es otra cosa que evaluar las modificaciones hemodinámicas provocadas ya sea por cambios respiratorios o por la elevación pasiva de los miembros inferiores, en el volumen sistólico, en la presión de pulso, en la señal pletismográfica del oxímetro de pulso, en el diámetro ecográfico de la vena cava inferior o en las modificaciones del volumen minuto cardíaco o marcadores subrogados. Y en este sentido, el que primero se desarrolló y con el que más se evidencia ahí es la variación respiratoria de la presión de pulso, que como todos perfectamente sabemos, es un indicador sensible y específico de que un paciente va a responder con aumentos del volumen minuto cardíaco con la administración de fluidos. Sin embargo, como probablemente discutamos en este seminario, hay un montón de situaciones en donde la sensibilidad y la especificidad pronóstica son alteradas. La ventilación espontánea, la ventilación protectora, la cirugía de tórax, la disminución de la compliance, la hipertensión pulmonar, asincronías, arritmias, etc. Y en este sentido, uno de los problemas más importantes es la ventilación protectora, y en presencia de volúmenes corrientes bajos, la sensibilidad, la alta sensibilidad y especificidad pronóstica de la variación respiratoria de la presión de pulso se pierde. Pero también hay estudios que demuestran que un desafío al aumentar el volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo permite identificar claramente los pacientes que van a responder a la administración de fluidos. Otra de las técnicas más importantes, más valiosas, es la elevación pasiva de los miembros inferiores, que también tiene una enorme sensibilidad y especificidad pronóstica. Pero, por supuesto, esto requiere de la medición del volumen minuto cardíaco, ya sea en forma directa, continua, o a través de valores subrogados, como pueden ser la ecografía transtorácica, o las modificaciones en la presión expirada final de dióxido de carbono, que tienen capacidades predictivas que son similares a la medición directa y continua del volumen minuto cardíaco. Otra de las pruebas que frecuentemente utilizamos es la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior, también un índice con una altísima sensibilidad y especificidad pronóstica. Esto ha sido perfectamente estudiado en metaanálisis, pero también hay que remarcar que en situaciones de ventilación espontánea, esta capacidad predictiva se ve notablemente afectada. ¿Cuál es la evidencia que sostiene que el uso de estas pruebas dinámicas no solamente predice adecuadamente qué paciente va a responder con aumento del volumen minuto cardíaco, sino en qué medida modifica la evolución de los pacientes, disminuye la mortalidad? Este es un metaanálisis de 13 ensayos clínicos con 1.652 pacientes, en el cual el uso de índices dinámicos de respuesta a fluidos estuvo asociado a una disminución de la mortalidad, pero sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios estuvo referido a optimización perioperatoria y solamente un estudio fue realizado en pacientes sépticos. Por el contrario, otro metaanálisis de 4 pequeños ensayos clínicos en pacientes sépticos falló para demostrar un efecto en la mortalidad. Pero lógicamente son estudios pequeños y con pocos pacientes. Nosotros recientemente publicamos los resultados de un estudio observacional, el SATISEPSIS, un estudio multicéntrico que hicimos en la Argentina, en el cual el uso de pruebas dinámicas para predecir la respuesta a fluidos estuvo asociado de forma independiente a una disminución de la mortalidad en pacientes sépticos, incluso después de ajustar a las comorbilidades, a los fallos orgánicos, al lactato y el uso de ventilación mecánica. Pero lógicamente este es un estudio observacional. Pero
muy recientemente, en el número de octubre de Chess, se publicaron los resultados de un pequeño ensayo clínico controlado que a mí me parece muy importante. En este estudio, los pacientes fueron aleatorizados en una relación de 2:1 a resucitación con fluidos en el servicio de emergencias, guiado por elevación pasiva de los miembros inferiores y con medición concomitante del volumen minuto cardíaco de forma no invasiva por bioreactancia. En este estudio, los pacientes que fueron resucitados a través de pruebas de evaluación dinámica de la respuesta a fluidos, no solamente recibieron menos volumen de soluciones, sino que requirieron menos hemodiálisis y fueron sometidos menos frecuentemente a ventilación mecánica. Y además, un mayor número de pacientes fueron dados de alta a la casa. De modo que este es un estudio que, pese a su número limitado, tiene implicancias muy importantes. Entonces, para concluir esta breve introducción, podemos decir que el monitoreo hemodinámico, en términos generales, busca respuestas que no son clínicamente obvias, que la complejidad de este monitoreo debe individualizarse a cada paciente y que este es uno de los temas probablemente más polémicos, y que también existen múltiples pruebas dinámicas de respuesta a fluidos, algunas de las cuales mencioné, y la mayoría de ellas son muy específicas y sensibles para predecir el aumento del volumen minuto cardíaco. Y la asociación del uso de estas pruebas con la mortalidad parece ser un hecho establecido. Cuando los pacientes son resucitados utilizando pruebas de evaluación dinámica de respuesta a fluidos, podría haber un aumento de la sobrevida. Sin embargo, estas pruebas son poco usadas. Por ejemplo, en el estudio FENICE, solamente el 22% de los desafíos con fluidos fueron precedidos de evaluaciones dinámicas de la respuesta a fluidos. En el estudio SATI-Sepsis, solamente en el 30%. Entonces, pese a que hay una evidencia que es muy importante, estas pruebas son poco utilizadas. Y me parece que es todo un marco muy importante para que sigamos discutiendo el valor de estas pruebas. Y es lo que vamos a hacer precisamente en este seminario. Y ahora vamos a hacer que intervengan nuestros panelistas. Y a mí me gustaría preguntarle a Gastón, ¿cuál es la diferencia sustancial entre las pruebas calibradas y no calibradas para la medición de volumen minuto cardíaco? Sobre todo porque a mí me genera mucho interés este estudio que comenté al final, en el que se usó bioreactancia continua para la medición del volumen minuto cardíaco, y por supuesto a todos se nos escapa cuáles son los fundamentos de esta técnica. Así que le vamos a pedir a Gastón que nos ayude con esta cuestión. Bueno, ¿puedo compartir el video? Sí, compartí tu presentación, Gastón. Bueno, esencialmente como decía Arnaldo, cuando uno hace un monitoreo de alto nivel del sistema cardiovascular, cuando uno mira la presión arterial que es la representación del producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, pueden hablar de situaciones tremendamente diferentes desde el punto de vista hemodinámico con el mismo valor de presión arterial. Incluso en la resucitación, un paciente en shock hipovolémico lo puede llevar a la normotensión con noradrenalina a expensas de un aumento de las resistencias vasculares periféricas sin que esto solucione el problema de fondo, que es el bajo gasto y eventualmente la hipoxia tisular. Cuando uno quiere aproximar a la monitorización y entender qué es lo que está pasando internamente, una de las cosas que uno puede hacer en un sistema complejo es hacer una maniobra de perturbación. La maniobra de perturbación es alterar uno
el sistema de alguna manera previamente conocida y a partir del efecto que esa alteración tiene, obtener información sobre qué es lo que pasa en el sistema. Así, por ejemplo, cuando uno usa los métodos dilucionales, la maniobra de perturbación es la inyección de un trazador. Ese trazador podría ser litio, verde de indocianina o directamente una solución fría utilizando termodilución. Y lo que uno mide es el efecto que eso tiene sobre el sistema que está buscando. En este caso es un aumento de la concentración del colorante o un cambio en la temperatura del sistema. Pero en los últimos años a estos métodos que fueron los métodos tradicionales de valoración del gasto cardíaco, de alguna manera han venido a complementarlos o reemplazarlos, y ya lo veremos en el próximo tiempo, otros métodos no dilucionales que también utilizan una maniobra de perturbación. Pero acá la maniobra de perturbación que utilizan es simplemente el volumen sistólico del paciente. Lo que hacen es analizar qué es lo que ocurre en el sistema cuando el paciente tiene un volumen sistólico determinado y de esta manera caracterizan el funcionamiento. Si lo que están midiendo es el cambio de presión que ese volumen sistólico genera, esto es lo que hacen los sistemas de análisis del contorno de la onda de pulso, en donde se fijan cuál es el efecto en términos de presión de un volumen sistólico. Y acá es un poco la pregunta que vos hacías, Arnaldo, la diferencia entre los métodos calibrados y no calibrados. Imaginemos que nosotros a un balde de agua le tiramos un vaso con agua. Digamos, vamos a notar una diferencia en la altura. Si nosotros sabemos cuánto tenía de capacidad el balde de agua, cuál era el diámetro del balde de agua, cuál era la geometría del balde de agua, y sabemos cuánto subió la presión cuando le agregamos un vaso, sabemos exactamente cuál era el volumen de ese vaso que le agregamos. En este caso, el volumen sistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca dará el gasto cardíaco. Ahora bien, ¿qué es calibrarlo al sistema? Esencialmente lo que hace la calibración es tener una medida fehaciente de este volumen, de la capacitancia del balde, del tamaño del balde. Entonces, cuando uno lo calibra, dice, bueno, cuando yo tiré un balde de agua, subió X cantidad la presión, y como tengo un método independiente de medición del gasto cardíaco, yo sé que ese volumen sistólico ahora representa tanto, y es un valor conocido hasta que cambien las características de este tanque. Por ejemplo, uno lleva a un paciente a una cirugía de trasplante y en el momento que aparecen los fenómenos de isquemia, reperfusión, mediadores inflamatorios y todo esto, el tamaño de este compartimento cambia, y cuando cambia el tamaño de este compartimento se modifica obviamente la onda de pulso, y uno no tiene la más mínima idea de si esa onda de pulso se modificó porque se modificó el volumen sistólico o porque se modificó el tamaño del balde en el cual estamos trabajando. Así que ahí es donde radica la importancia de los métodos calibrados. Los métodos calibrados son de estos tres que están mencionados acá, son el PICO y el EB1000. El vigileo es un sistema no calibrado, en donde lo que uno hace, lo que el sistema hace, es asumir una determinada capacitancia de este sistema cardiovascular. Pero también lo que uno puede hacer es utilizar ese volumen sistólico para ver cambios en el comportamiento eléctrico del tórax, y esos cambios en el comportamiento eléctrico del tórax pueden medirse por impedancia o pueden medirse por reactancia. Y vamos a mirar un poquitito esto porque hay una diferencia muy significativa entre una tecnología y la otra. El BioZ es un método de bioimpedancia, el TEPCO es un método de bioreactancia, y el ECOM es bioimpedancia pero medida a través del tubo orotraqueal, aprovechando que la tráquea se cruza casi a 90 grados con la raíz de la aorta. Lo que hace el sistema con un tubo orotraqueal espacial es poner una corriente eléctrica que fluye desde el extremo proximal hasta el extremo distal del tubo, y esto monitoriza la cantidad de sangre que está pasando por el arco aórtico en ese momento
con lo que pretendidamente, por lo menos, tendría una mejor relación señal-ruido. Para estos métodos últimos, que utilizan una corriente eléctrica, tanto por la medición de inductancia como por la medición de reactancia, impedancia, perdón, o reactancia, digamos, conviene entenderlo desde la ley de Ohm, una ley que nosotros utilizamos casi, les diría, cotidianamente en monitoreo, transformada en la versión de fluidos. La ley de Ohm relaciona el voltaje con la resistencia, con la corriente a través de un circuito eléctrico, y la corriente fluye en este circuito eléctrico a través de esta resistencia en función de una diferencia de potencial que hay entre dos puntos de este circuito. Cuando uno lo traslada a fluidos, ¿sí? En fluidos esta ley es exactamente igual, y la versión que utilizamos con frecuencia es esta que dice que flujo es igual. Ahora flujo es la corriente, la diferencia de presión es el voltaje de la ley de Ohm, y la resistencia sigue siendo la resistencia. Esta es la forma que habitualmente utilizamos, probablemente sea la ecuación más usada tanto en monitoreo hemodinámico como en monitoreo respiratorio de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la pelea del monitoreo también la ganó Nikola Tesla, y utilizamos corriente alterna para monitorizar a los pacientes. La corriente que pasamos a través del tórax del paciente para ver cuál es el efecto que esta corriente produce es corriente alterna. Y en corriente alterna no alcanza con la resistencia, porque lo que se opone a la corriente, lo que se opone a la circulación de corriente por el circuito, es en realidad la impedancia, que es la suma de la resistencia más la reactancia. Vamos a ver un poquitito esto. Digamos, la corriente alterna tiene una oscilación que, dependiendo del país, es de 50 o de 60 ciclos por segundo, en donde el vivo de la corriente va cambiando, va girando alrededor del neutro, y uno va describiendo una onda sinusoidal. Cuando uno monitoriza la bioimpedancia, está monitorizando la suma de estas cosas. Cuando uno monitoriza la reactancia, está monitorizando exclusivamente esta situación. Entonces, no se está monitorizando los cambios en la resistencia. A ver, uno pasa una corriente a través del tórax del paciente y mide el efecto que el paciente tiene sobre esa corriente, y en función de ese efecto puede calcular el gasto cardíaco. ¿Cómo hacemos esto? No, esencialmente, si estamos midiendo la resistencia modula la corriente eléctrica en amplitud. Esto es el efecto de aumentar la resistencia. Si esta era la corriente, digamos, cuando aumenta la resistencia, la corriente se reduce, la amplitud de esa onda sinusoidal se reduce. Esto es distinto si uno utiliza la reactancia, porque la reactancia modula en frecuencia. Esto es, lo que hace es un desplazamiento en fase de la corriente con respecto al voltaje, y este desplazamiento en fase, esta modulación en frecuencia, claramente es mucho más fácil de medir con fiabilidad, y de hecho todo el mundo ha tenido la experiencia de escuchar radio AM y escuchar radio FM, y esta modulación en frecuencia todo el mundo la ha percibido como de mejor calidad de audio, y esto tiene que ver con una mucho mejor relación señal-ruido. Por otro lado, la resistencia se modifica con los cambios en la relación aire-líquido del tórax, ¿no? De la caja torácica. Por lo tanto, como la relación aire-líquido de la caja torácica cambia no solamente por la diferencia de volumen sanguíneo que hay entre sístole y diástole, sino también por la diferencia de gas que hay entre inspiración y expiración, hay una muy mala relación señal-ruido. Mucho más aún en los pacientes de terapia intensiva, en donde hay un aumento del agua corporal total, hay un aumento del agua extravascular. El porcentaje de cambio que representa el volumen sistólico es muy pequeño, y ese porcentaje muy pequeño determina nuevamente una muy mala relación señal-ruido. ¿Qué pasa cuando lo que estamos monitorizando es la reactancia? La reactancia se modifica con los cambios en la velocidad del líquido, con lo cual en estos pacientes, cuando uno está monitorizando la reactancia, no solamente ya no importa
que el paciente respire o no respire, sino que tampoco importa técnicamente si el paciente tiene un agua extravascular corporal muy aumentada, porque solo el cambio en la velocidad es lo que modifica la reactancia y los líquidos de edema están estáticos en el sistema y esto deja de ser un problema. Ahora, con todo esto, digamos, esto es desde el punto de vista teórico. Lo que después hay que ir a buscar es cuáles son los trabajos en los cuales estas tecnologías han sido evaluadas y ver si esta evaluación realmente es consistente o no. Desde el punto de vista de teórico, hay claras ventajas de algunas tecnologías con respecto a las otras y, para mi gusto, hay una clara ventaja de los sistemas monitorizados con respecto a los sistemas calibrados con respecto a los no calibrados. En algunas situaciones puede servir un sistema no calibrado, sí, porque si uno hace una segunda maniobra de perturbación, como por ejemplo una elevación pasiva de los miembros, es probable que uno pueda atribuir a esa elevación pasiva de los miembros la totalidad del cambio que uno vea sin cambios en la capacitancia del sistema cardiovascular. Ahora, si lo que uno está viendo es el cambio espontáneo que ocurre en los pacientes ante determinado cambio fisiopatológico, es altamente improbable que uno pueda definir si lo que cambió es el gasto cardíaco o la capacitancia del sistema, a menos que tenga un sistema calibrado. Muchas gracias, Gastón. Bueno, en este contexto, Vanina, ¿vos qué prueba elegirías para medir volumen minuto en tus pacientes? ¿O en qué pacientes elegirías cada una de estas técnicas? Incluso sin olvidar el catéter de Swan-Ganz. Yo sé que este tema es muy complejo, pero me parece que podemos hacer algún planteo general. Sí, ahí está. Me parece que la segunda parte de la formulación de la pregunta es la más importante. En realidad es en qué paciente, no pensar en la prueba, sino en qué necesita el paciente y en qué momento del paciente. Creo que son distintos momentos, la reanimación inicial de un paciente en shock, de los pacientes terapia intensiva, que ya están edematizados, que vuelven a tener un episodio de shock, en los que pueden haber otros componentes, como en realidad también pensando en cuál es el problema mayor del paciente, si es solamente un problema hemodinámico o también está sumado un problema de respiratorio con hipoxemia severa y cuál es la relación con eso. En ese punto, también hay otra cosa, que es que muchas veces es lo que tenemos disponibles. O sea, en principio me parece que uno iría de menor a mayor. Si con la presentación que hiciste vos al principio, o sea, definir si el paciente tiene signos de hipoperfusión tisular, si puede ser respondedor a fluidos, y en ese punto, si el método que estoy eligiendo requiere la medición del gasto cardíaco, podría utilizar un método no calibrado para ver una respuesta inicial, como por ejemplo los métodos que se basan en el análisis del contorno de pulso. A partir de eso, pero muchas veces creo que hay un lugar en el cual necesitamos utilizar métodos calibrados, y todavía creo que en la última parte de la pregunta hay pacientes en los cuales tienen una indicación, si bien cada vez son muchos menos y lo utilizamos muchos menos, de utilizar el catéter de Swan-Ganz. Yo en ese punto, esto es sin detrimento de todo lo que ha aportado la ecocardiografía, de la cual no estamos mencionando, de la disponibilidad, aparte de la ecocardiografía al lado de la cama del paciente. Pero, por ejemplo, hay pacientes en los cuales cuando hay un trastorno de una hipoxemia severa, hay hipercapnia, uno sospecha, es un paciente con estrés respiratorio, con inestabilidad hemodinámica, donde todavía el rol de la inestabilidad hemodinámica es importante,
y quedan dudas sobre el manejo de fluidos o sobre el ajuste de la ventilación mecánica, me parece que monitorear la presión, las presiones de la arteria pulmonar y medir con el método calibrado más fidedigno al lado de la cama del paciente que tenemos, que más disponible, ¿no? Que sería el de la termodilución. Medir el gasto cardíaco, creo que en esos casos, en esos pacientes, todavía podemos utilizarlo. Sí. Y Mario lideró un estudio multicéntrico, observacional, que se hizo durante la pandemia, tratando de determinar cuáles eran precisamente las modalidades de monitoreo hemodinámico que se emplearon. Ya no en una situación común, sino durante la excepcionalidad de la pandemia. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Mario? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la Argentina, bueno, primero la pandemia, me parece que de alguna manera la enfermedad por COVID, el shock, por lo menos de inicio al ingreso a las unidades de terapia intensiva, no es la causa más frecuente. En general, en los datos que hemos recolectado, la mayoría de los pacientes ingresan básicamente por hipoxemia o por distrés. Ahora, durante la evolución de la internación en terapia intensiva, un porcentaje alto de esos pacientes en algún momento requieren vasopresores, que ronda en valores del 41%, 40% de ellos, que muchas veces están relacionados a la ventilación mecánica o a veces a complicaciones intrahospitalarias, como puede ser infecciones sobreagregadas. Hubo un estudio publicado, obviamente, recientemente, que es en realidad una encuesta a médicos de todo el mundo sobre qué métodos de monitoreo usaban durante la pandemia por COVID. Se hicieron casi 1000 encuestas, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. En Latinoamérica no incluyó Argentina, son médicos de Brasil, bueno, Australia y África. Y la mayoría de los médicos respondían que para medir volumen minuto cardíaco, el método de monitoreo que utilizaban era la ecocardiografía, el porcentaje más frecuente. El segundo método de monitoreo del volumen minuto cardíaco era la termodilución transpulmonar, y por último los métodos no calibrados. El catéter de Swan-Ganz era la cuarta opción. Y dentro de ellos le preguntaban cuál era el criterio que usaban como predictor de respuesta a fluidos, y nuevamente se contestó que la ecocardiografía era el primer método, independientemente de con cuál lo medían, pero usaban ecocardiografía para ver respuesta a fluidos, después variación de presión de pulso y elevación pasiva de miembros inferiores. Ahora, con los datos nuestros, la Argentina se comportó diferente con respecto al monitoreo hemodinámico. La ecocardiografía no fue el uso más frecuente, de hecho se usó menos, tanto a nivel como el Swan-Ganz, y los métodos que usamos para monitoreo hemodinámico fue básicamente la variación de presión de pulso. Ese fue el método más utilizado para ver respuesta a fluidos, y cuando se utilizaban métodos de monitoreo hemodinámico para medir volumen minuto cardíaco, lo que más se utilizó fue el monitoreo mínimamente invasivo calibrado. Y posteriormente el vigileo o los no calibrados, y en cuarta opción fue el catéter de Swan-Ganz. La ecografía, yo creo, por lo menos en la experiencia, entrar un ecógrafo a ver un paciente con COVID y sacarlo nuevamente, me parece que es una maniobra bastante compleja. Yo no sé cómo hacían en el mundo, a nosotros por lo menos en nuestra experiencia en el hospital, preferimos usar métodos de monitoreo hemodinámico, tanto calibrados como no calibrados, y prescindir un poco de la ecografía porque era bastante dificultoso la limpieza, digamos, la sanitización del ecógrafo. Pero bueno, básicamente esta es nuestra experiencia. Nosotros, particularmente en el hospital, usamos monitoreo hemodinámico funcional calibrado.
si el motivo de la evaluación del paciente en shock es el shock séptico, que consideramos que es el método que más ajusta a las variables en estos pacientes. Mi opinión es que la conducta que tuvimos en la Argentina tiene mucho más lógica. Tiene mucho más lógica, en primer lugar, porque como vos decías, estos pacientes inicialmente no tienen shock. Una prueba de esto es que universalmente el lactato es normal. Son excepcionales los pacientes que tienen hiperlactacidemia. Lo que pueden tener muchos de estos pacientes es hipotensión vinculada con la ventilación mecánica, con el uso de drogas sedantes, depresoras, opiáceos, pero no verdadero shock. Y precisamente en el contexto de una falla respiratoria hipoxémica como mecanismo fisiopatológico central que conduce al desarrollo de la enfermedad, la optimización de los fluidos parece ser el tema central. Y creo que para esto una prueba como la variación respiratoria de la presión de pulso es mucho más atinada, porque permite una medición continua, hay menos exposición, menos contacto con el paciente y ayuda a estos objetivos. Sí, los valores en promedio de la variación de la presión de pulso o de la variación del volumen sistólico están dentro de rangos normales, al igual que el lactato, digamos. La mayoría de los pacientes en promedio son no respondedores a fluidos. Bien. Y la mayoría de los pacientes en promedio tienen agua pulmonar extravascular elevada con presión Wedge normal. Está bien que a pocos pacientes se le pusieron Swan, ¿no? Vanina, creo que tenemos unas cuantas preguntas, ¿no? Vanina, ¿podés transmitirnos alguna de las preguntas que nos han hecho? No hay todavía. No del público. Hay bastante público, pero no están planteando todavía preguntas. Bueno. Estoy preguntando en el chat hace rato si quieren ir planteando preguntas o dudas sobre la presentación. Sí. Hay 276 asistentes. Bueno, vos, Vanina, ¿estás de acuerdo en que la variación respiratoria de la presión de pulso debería ser el primer enfoque para evaluar la respuesta a fluido en los pacientes con COVID? Sí, probablemente sí, porque la variación de la presión de pulso, sí, porque justamente en estos pacientes se cumplen los criterios que la vuelven no utilizable en otras situaciones. O sea, son pacientes que están sin asistir al respirador, porque la verdad es que la gran mayoría están profundamente sedados, analgesiados y muchos bloqueados. Se ha respetado muchísimo los volúmenes corrientes bajos. En realidad, desde ese punto de vista, sí, porque no tienen el problema de asistir al respirador, tienen el otro problema que tiene volúmenes corrientes bajos. En ese punto pierde sensibilidad y especificidad, pero se puede hacer lo que vos habías mencionado, que se utiliza mucho el BT Challenge, de subir unos segundos el BT a 8 mililitros kilo, y eso puede de esa manera discriminar a los pacientes que pueden ser respondedores y utilizarlo. Bien, sí, probablemente lo que sea ya más difícil de resolver es el paciente que tiene una compliance muy baja e hipertensión pulmonar. Pero en esto ya habrá que recurrir a otra batería. Bueno, tenemos algunas preguntas. Sí, acá estoy. Una de las preguntas es ¿qué hacer en el shock complicado con fallo de ventrículo derecho? Una situación que es sospechada frecuentemente. Yo no sé si la diagnosticamos de modo tan común. ¿Qué te parece, Mario? Sí,
Sí, probablemente yo creo que sigo pensando que el catéter de Swan-Ganz es complejo. Digamos, desde el punto de vista de los consensos, a un paciente con shock y distrés respiratorio y fallo de ventrículo derecho, habría que discutir cómo definimos fallo de ventrículo derecho. Probablemente la forma de definirlo sería con ecocardiografía y por ahí midiendo presión venosa central, digamos. Pero si definimos que el paciente tiene eso, el catéter Swan-Ganz por ahí sería la mejor opción. De todas maneras, yo creo que con monitoreo mínimamente invasivo y ecocardiografía podemos dar una aproximación similar para el manejo. Pero bueno, acá estoy pecando de una opinión personal y no lo que por ahí dice la evidencia. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Lógicamente, las opciones terapéuticas en esos pacientes que tienen fallo de ventrículo derecho no son sencillas desde la optimización hemodinámica. Probablemente sea más importante la optimización de la ventilación mecánica. ¿Qué te parece, Gastón? Sí, en realidad hay que ver cuál es el motivo del fallo del ventrículo derecho, ¿no? Es un evento isquémico, es hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar es secundaria a vasoconstricción hipoxémica. A lo mejor hay causas para revertir alrededor del fracaso ventricular. Me parece que son situaciones hemodinámicas muy complejas. Tampoco me animaría a decir que son muy frecuentes, pero sí son muy complejas y cuando aparecen siempre representan un desafío para el manejo. Sí creo que no hay que olvidar que hay una unidad cardiopulmonar y esa unidad cardiopulmonar tiene justamente dos componentes y muchas veces uno desde la ventilación mecánica puede resolver un problema o inducirlo al problema a partir de una determinada estrategia que uno está utilizando. Creo que de nuevo, se está planteando el escenario más complejo de todos, ¿no? Y en ese escenario más complejo solamente entiendo como factible estar bedside e ir probando. Hay algunas cuestiones que a uno lo sacan de perdedor y otras que no. ¿Cuántas veces hemos puesto un catéter de Swan-Ganz y no hemos sabido muy bien qué hacer con la información que teníamos con ese catéter de Swan? Si teníamos que tratar lo que encontrábamos y si era simplemente un hallazgo, un catéter de Swan o cualquier otra cosa, cualquier otro monitor, ¿no? Pero me parece que no restringiría a la monitorización del gasto cardíaco el monitoreo hemodinámico. Me parece que hay unos cuantos elementos en juego y dependiendo de cuáles sean las preocupaciones que uno tenga alrededor de la situación del paciente, puede ser, como decía Vanina, que haya algún método más apropiado que el otro. Digamos, si estamos preocupados por hipertensión pulmonar, bueno, parece bastante razonable ir a medir la presión en la arteria pulmonar, pero si lo que nos preocupan son otros fenómenos hemodinámicos, bajo gasto, shock y todo esto, me parece que el catéter de Swan-Ganz se queda corto porque esencialmente no resuelve algunas de las cosas que más nos interesan. Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que estabas diciendo, pero también esas falencias del catéter de Swan-Ganz en cuanto a que a veces no se sabe qué hacer con un dato, me parece que eso se aplica a todos los métodos de monitoreo. Por eso, absolutamente. Muchas veces uno ve que los pacientes no tienen indicadores de respuesta a fluidos y sin embargo se hace la prueba igual, porque hay otros datos que por ahí no estamos, no sé, el médico al lado de la cama del paciente considera que igualmente vale la pena hacer una prueba con todo lo cuestionable que es eso, porque creo que
bueno, que es lo que muchas veces que venga uno y después se pase con otro y otro, así, cada uno va haciendo la expansión, aunque no corresponde de acuerdo a los indicadores, lleva a que los pacientes estén muy edematizados, a la sobrereanimación y demás, pero me parece que esas falencias se aplican a todos los métodos de monitoreo. Sí, absolutamente. Y me parece, ¿sabes qué, Vanina? Que la clave está en utilizar el monitor para ir a resolver un problema y no utilizar el monitor y tratar de resolver lo que uno encuentra en el monitor. Digo, a ver, el error más grosero, común, ordinario en el manejo de los pacientes en términos de monitoreo hemodinámico es expandir a un paciente porque tiene una variación de la presión de pulso elevada. ¿Está bien? Digo, aparece un valor, sobre todo en un monitor en el que aparece un valor en pantalla, donde dice que la variación de la presión del pulso es de 15 o 20%, y ya no importa si el paciente está ventilando espontáneamente o no, si está en ventilación, qué modo de ventilación mecánica tiene, digamos, ya no importa nada de esto porque apareció un valor y el valor se usa, y lo que es más importante todavía, tal vez, nosotros en este momento debemos tener bastante más de 13% de variación de la presión de pulso porque no estamos en fallo de bomba. Entonces, todos mereceríamos una expansión. Me parece que primero está la descripción del problema clínico y después está en el monitor hemodinámico una herramienta que puede permitir corroborar o descartar esa hipótesis de tratamiento que uno tiene, esa hipótesis del problema que uno tiene. Parece que si vamos al revés, estamos condenados a cometer un error, ¿no? Sí, me parece que esto que plantea Gastón es fundamental, y específicamente esta cuestión de que la presencia, el diagnóstico de que un paciente responde a fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco no significa que ese paciente deba ser expandido, porque esta es la situación fisiológica en la que estamos todos. Esto, en definitiva, sería una indicación de fluidos si ese paciente presenta hipoperfusión. Y también a mí me gustaría comentar, a propósito de la discusión que estamos haciendo sobre el fallo del ventrículo derecho, y esto también tiene que ver con algunos comentarios del chat, la presencia de dilatación del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, de disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, como signos indirectos de tromboembolismo pulmonar. Yo creo que en algunas circunstancias pueden ser considerados signos indirectos, pero nunca podemos dejar el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar basado exclusivamente en la ecocardiografía. Porque situaciones absolutamente habituales, como la hipertensión pulmonar por la sepsis, por el distrés respiratorio, por la hipoxemia o simplemente la ventilación mecánica por PIP, pueden remediar el compromiso cardiovascular, el tromboembolismo pulmonar. De modo que la ecocardiografía no sirve para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Yo quiero ser enfático en este concepto. Hay varias preguntas. Una pregunta es, ¿qué podemos hacer para monitorear al paciente que está en decúbito prono? No debería haber ninguna diferencia. Digamos, no. Bueno, algunos problemas ¿dónde tenemos. Ponemos los electrodos? La ecocardiografía ya complica. Claro. Sí, pero digo, desde el punto de vista del catéter de Schwann, desde el punto de vista de la variación de la presión de pulso, desde el punto de vista en principio puede ser que con la variación de la presión del pulso a lo mejor cambie algún punto de corte. Yo no conozco esto específicamente, pero me parece que después con los métodos que utilizan el perfil de la curva de pulso o bioimpedancia, bioreactancia, no debería haber ningún inconveniente en que el paciente esté en prono o en supino. Digamos, sí, obviamente tenemos que ver cómo hacemos con los electrodos en los métodos que utilizan una corriente eléctrica, pero la verdad es que no encuentro que haya algún problema, por lo menos desde el punto de vista teórico, ¿no? Bien. Otra pregunta que nos hacen es, de miembros que utilizamos para...
sobre el valor de cambios gráficos. Estabas diciendo algo, Mario Vanina, estaban diciendo algo. No, bueno, que el PRONO obviamente invalida la elevación pasiva de miembros inferiores como una prueba importante para, pero bueno, uno puede hacer test de oclusión expiratoria, digamos, hay alternativas, o un desafío del volumen tidal para aumentar el BT de 6 a 8 mililitros kilo, si la BPP tiene problemas, pero esa BPP que tiene problemas tiene el mismo problema en PRONO que en supino. Bien. ¿Qué piensan ustedes del uso de los cambios respiratorios en la señal pletismográfica del oxímetro de pulso? Me parece que es muy downstream la medición. Me parece que estamos midiendo muchas cosas juntas. No, de nuevo, salvo cuando hacemos una maniobra específicamente dirigida a eso, y aún así es una señal bastante ruidosa. De todas las señales que utilizamos en terapia intensiva en monitorización, la que tiene más tasa de falsas alarmas es la pletismografía de pulso. Digamos, hasta el 90% de las alarmas de la pletismografía de pulso son falsas alarmas. Por lo menos estos son datos de antes de la aparición de algunos sistemas como el Máximo, que por ahí han cambiado un poco las cosas, pero en principio la pletismografía muchas veces tiene tanto artefacto que tomar decisiones basadas en ese monitor o en los cambios de la señal de pletismografía me cuesta un poco. De todos modos, no importa que me parezca, digamos, tendrá que demostrar fehacientemente que sirve o que no sirve para tener una respuesta cabal de esto, pero me parece que es una señal muy ruidosa. Le veo inconvenientes técnicos de ese tipo. Incluso hay estudios que muestran que en los pacientes que reciben vasoconstrictores la señal carece de valor. Probablemente en un paciente que esté hemodinámicamente bien, que solamente presente... Uno que no necesite monitoreo hemodinámico. Quirófano, por ahí. Claro, bueno, a lo mejor en el quirófano para detectar un problema precozmente, pero también tiene las mismas limitaciones que la variabilidad de la presión de pulso o la variabilidad del volumen sistólico, al menos en los estudios en los que se ha validado, con el agregado de que está afectada por la... Se cortó, Vanina. Periférica. Sí, me parece que es muy downstream la medición. Estamos expuestos yo prefiero cuando utilizo un monitor que el monitor mida una cosa, no que mida todo junto, porque si no es muy difícil después entender cuál de todos los determinantes del cambio son los que generaron el cambio, ¿no? Por eso, cuando uno mide al mismo tiempo función respiratoria, cardiovascular y todo esto con un único monitor, es muy difícil saber qué estás midiendo. De lo que no hablamos es en relación a esto de los cambios plastimográficos y la perfusión periférica, del tiempo de relleno capilar durante la reanimación, y si en algún momento surgirán métodos de monitoreo que disminuyan el error del ojo de la medición y lo puedan medir de manera automática. Sí, probablemente no el tiempo de relleno capilar, porque aún algunos métodos más sofisticados para medir el tiempo de relleno capilar tienen problemas. El tiempo de relleno capilar tiene sus limitaciones, y estas limitaciones son inherentes a la medición, no se van a modificar, pero aún así tiene un valor enorme y lamentablemente, siendo un monitoreo que tiene un significado pronóstico y que tiene un valor para la resucitación, es muy poco usado. Obviamente hay otras técnicas
que son más sofisticadas para evaluar la perfusión de la piel, que seguramente van a tener repercusión en la industria, pero hoy en día la medición del tiempo de relleno capilar es la forma más sencilla, práctica e implementable de evaluar la perfusión tisular en un paciente crítico. Y es poco sexy, Digamos, lo que es poco sofisticado no seduce demasiado. Le pasó al Prono. ¿Cuánto tiempo le pasó al Prono esto? Digamos, ¿cuántos pacientes cuando dábamos proteína C recombinante en el shock séptico llegabas a verlo, estaba recibiendo proteína C y tenía la cabecera de la cama a 0 grados? O no estaba curada su vía central. Entonces estas son esas cosas que digamos, es poco sexy, digamos, no, es poco tecnológica y eso la desprestigia de alguna manera. Me parece que si se usara un tomógrafo como por emisión de positrones para medir esto, estaría todo el mundo pendiente de esto y todo el mundo querría tenerlo. Esa es una de las cuestiones que pasan con frecuencia en cuidados intensivos. Una cosa sencilla, muchas veces no se utiliza, a pesar de ser muy útil, por estos motivos, porque se la ve como poco sofisticada. Sí, porque incluso con toda la complejidad que tiene el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento del shock, podríamos decir en términos muy simples que desde el punto de vista hemodinámico, lo mejor que podemos hacer es determinar en cada paciente si tiene respuesta positiva a fluidos, si los fluidos son capaces de normalizar la presión arterial, si los pacientes requieren una adrenalina para tener una presión arterial media de 60, 65 milímetros de mercurio, y si estas simples maniobras son capaces de normalizar el tiempo de relleno capilar. En realidad, esto es lo más importante que podemos hacer para reducir la mortalidad en el shock séptico. El resto de las cosas son de una utilidad, podemos afirmar, dudosa. Bueno, ahí preguntan también en relación al tiempo de relleno capilar, dónde lo medimos y con qué valor de corte. ¿Querés comentarlo, Mario? Se me cortó por un segundo. ¿Cómo lo medimos? Sí, sí. ¿Dónde y con qué valor de corte? El valor de corte es 3 segundos. Lo que hacemos nosotros es con un portaobjeto comprimir el pulpejo de un dedo, siempre usamos el mismo dedo, durante 10 segundos liberamos y vemos que se rellene completamente, digamos, vuelva al color, uno blanquea el pulpejo del dedo y cuando libera el portaobjeto rápidamente se rellena al color original. Y esto tiene que ser en menos de 3 segundos. Si es más de 3 segundos, uno ahí debería definir, por los distintos tipos de monitoreo, cuál será la mejor estrategia para corregirlo, sea fluidos, sea vasoconstrictores, o sea inotrópicos, o dobutamina, no sé, eso habrá que definirlo con el monitoreo. El tiempo de relleno capilar, de alguna manera, nos define que la perfusión no es adecuada y que hay que hacer alguna maniobra para corregirlo. Sí, por lo menos en mi experiencia durante la pandemia, al estar todo cubierto, no teníamos un cronómetro, estábamos bastante lejos de una persona que nos diga el cronómetro, nos costó bastante cronometrarlo, digamos, sí podíamos hacer la compresión, pero cuando liberábamos no teníamos muy claro cuánto era el tiempo. Lo hacíamos más a ojo que medición concreta con el reloj. Cosa, un tip útil en ese caso, por lo menos es el que yo estoy usando, es usar la alarma del monitor, que cuando uno pones la alarma empieza un segundero que por 2 minutos o 30 segundos, depende de cada alarma, pero puedes estar mirando. Sí, es una buena idea.
Bueno, acá hay otra pregunta que bastante sencilla de responder, que es ¿cuál sería el método con mayores ventajas para el monitoreo hemodinámico del paciente en shock? ¿Quién se atreve? Creo que lo que podemos decir es que usamos. Nosotros utilizamos métodos calibrados de medición del contorno de la onda de pulso. Pero... Igual creo que no hay una respuesta correcta. Claro, yo diría no que ante un paciente en shock uno debe poner una vía arterial y una vía venosa, hacer ecografía. Cuando digo ecografía digo todo, no solo la ecocardiografía, para hacer el manejo inicial, y después uno ahí definirá, de acuerdo a la respuesta del paciente al tratamiento inicial que le hacemos, si requiere un monitoreo adicional o no. Concretamente sea calibrado, no calibrado, un catéter Swan-Ganz o no sé, o bioimpedancia. Pero me parece que es una escalera. Yo no diría que hay un método. Me parece que uno debe empezar con una estrategia que creo que es esta: vía arterial, vía venosa y ecografía. Y a partir de ahí seguir el camino de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. Y por supuesto esto tiene la contrapartida de la poca evidencia, porque si vamos estrictamente a lo que es evidencia científica, es muy escasa, y lo único que podríamos sugerir es que la evaluación de la respuesta a fluidos con pruebas dinámicas sí puede modificar la evolución y la mortalidad del shock, y que por el contrario es bastante contradictorio si la medición del volumen minuto cardíaco nos ayuda. Y este es un tema absolutamente polémico, muy polémico, porque en realidad, en términos generales, lo que nos interesa no es el valor de volumen minuto cardíaco, sino por el contrario, si un determinado volumen minuto cardíaco es adecuado para satisfacer las demandas tisulares de oxígeno. Es decir, si con ese volumen minuto cardíaco el paciente no tiene acidosis láctica, está orinando bien, el tiempo de relleno capilar es adecuado, porque a un paciente de 80 años con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, que está intubado y ventilado mecánicamente, nosotros le podemos medir un índice cardíaco de 1.5 litros al minuto metro cuadrado, pero si ese paciente está orinando, no tiene acidosis láctica, tiene una buena perfusión de la piel, no vamos a hacerle absolutamente nada, pero por el contrario podemos tener un paciente joven con 39 grados de temperatura, que con un índice cardíaco de 5 litros está con una grave acidosis láctica, tiene un tiempo de relleno capilar de 8 segundos, y en ese paciente vamos a hacer medidas para mejorar la situación hemodinámica. Entonces, esto lleva a una polémica acerca de si es necesario conocer exactamente cuál es el valor del volumen minuto cardíaco. Esto, quiero remarcar, es un tema polémico, y hay algunas autoridades que quieren saber cuál es el valor exacto del volumen minuto cardíaco. Yo tengo mis dudas. No, yo sí quiero saber. A ver, depende cuál sea el objetivo por lo cual uno utiliza el monitoreo. Lo que vos decís, Arnaldo, es verdad si tenés el diagnóstico del motivo del shock. Si yo sé que tengo shock séptico, y bueno, por ahí no quiero saber tanto cuánto tiene el volumen minuto cardíaco. Ahora, si yo voy a utilizar una estrategia de monitoreo hemodinámico para definir el diagnóstico del shock, no para definir cuál va a ser el mejor tratamiento o si va a tener respuesta o no al tratamiento que le hago, es decir, concretamente, ahí sí quiero saber si el volumen minuto cardíaco es bajo o alto y está bien medido. Porque si cuando le pongo como diagnóstico
una estrategia y digo que el volumen de minutos es bajo, puedo asumir que la hipotensión está generada por eso y que el mecanismo es shock cardiogénico, no sé, digo cualquier cosa. Entonces, si yo voy a poner el monitoreo hemodinámico como para hacer diagnóstico del shock, diagnóstico de qué tipo de shock es, si es séptico, cardiogénico, hipovolémico, necesito saber qué volumen de minuto cardíaco tiene. No me es igual que me diga que tenga 10 litros o 1 litro. No, y la precisión en esto también varía si vos lo que estás haciendo es una elevación pasiva de los miembros y querés utilizar el gasto cardíaco como para ver si hay respuesta o no hay respuesta, digamos. Ahí también, digamos, es importante saber cuál es el valor exacto. Pero de todos modos coincido, digamos. Normalmente, salvo esa valoración inicial por ahí que plantea Mario, normalmente el valor del gasto cardíaco me parece bastante intrascendente. Por eso es donde entra mi conflicto con el catéter de Swan. El catéter de Swan es el estándar de referencia clínico hoy día para medir el gasto cardíaco y las presiones que mide el catéter de Swan-Ganz, la verdad que dan una información bastante irrelevante. A esta altura parece estar bastante claro. Entonces, ¿para qué le ponemos un catéter de Swan? Para medir el gasto cardíaco cuyo valor exacto no nos interesa. El catéter de Swan tiene este problema, pero hay otros sistemas de monitoreo que dan un montón de otra información. Digamos, yo sinceramente tengo unas expectativas enormes en que el agua extravascular pulmonar vaya a ser como el santo grial para decidir en qué momento el paciente pasa de ventilación mecánica absolutamente controlada y protectora en un paciente con distrés a ventilación mecánica espontánea. Digamos, cuando cambiamos dramáticamente nuestra conducta ventilatoria, cuando cambiamos dramáticamente nuestra estrategia, de una estrategia de control absoluto a tratar de darle la mayor libertad posible para liberarlo cuanto antes de la ventilación mecánica. Digamos, si tengo que decir, me suena a que la normalización del agua extravascular pulmonar es un criterio importante. Entonces, qué sé yo, no sé con qué nos vamos a encontrar, con qué evidencia nos vamos a encontrar en el próximo tiempo. A lo mejor algunas cosas que considerábamos medio como secundarias en la monitorización pasan a ser centrales y viceversa, ¿no? Para polemizar con lo que dice Mario, en realidad a mí lo que me interesaría saber inicialmente no es el valor de volumen minuto cardíaco, sino cuál es la función ventricular. Tener una aproximación a cómo se está moviendo el corazón, a cuál es la fracción de eyección. Me parece que esto puede ser más importante y más sencillo y rápido de determinar. Y creo que esto sí debería ser parte de la evaluación inicial de cualquier paciente en shock. El ecocardiograma transtorácico. Sí, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Yo lo planteaba como una situación extrema si voy a hacer el diagnóstico. Uno puede poner en monitoreo hemodinámico distintas estrategias de monitoreo hemodinámico para hacer diagnóstico o para evaluar tratamiento o para evaluar respuesta. Bueno, si yo voy a hacer el diagnóstico, quiero saber si ese volumen de minuto es bajo o alto y está bien medido. Eso es lo que planteo. Entonces, poner un método no calibrado, por ejemplo, para definir esa situación me parece una situación no adecuada. No, absolutamente. Los métodos no calibrados son inútiles, inconducentes, llevan a confusión cuando nosotros queremos determinar cuál es el valor de volumen minuto cardíaco. Los métodos no calibrados sirven para evaluar la respuesta a fluidos, no para otra cosa. A mí, igual lo que me parece muy interesante de esta pregunta tan general que se planteó sobre el mejor método de monitoreo en el principal del paciente. Y el problema principal del paciente va cambiando. Entonces me parece que todo lo que ustedes están mencionando son problemas que van surgiendo en distintos momentos y tal vez tengamos que ir poniendo el foco en cada método a su debido tiempo, de acuerdo a la evolución del paciente y la complejidad del paciente.
Entonces, por supuesto, hay pacientes que son muy claros y hay pacientes en los que en realidad tienen un shock séptico teniendo de base insuficiencia cardíaca y están muy hipotensos y están muy mal perfundidos, y la verdad es que ahí se plantean los dilemas que no se resuelven simplemente, ¿no? O sea, ahí es donde tal vez tenemos que avanzar más invasivamente. Bueno, yo creo que ya tenemos una limitación de tiempo. Creo que hemos tenido discusiones muy interesantes que va a ser necesario continuar. Yo les agradezco a todos su presencia y les pido que por favor en la encuesta nos sugieran temas para el curso del año que viene. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes.